Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña. Ya hoy es jueves 30 de julio y les traemos los comentarios de las lecturas que la iglesia nos propone para el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Jeremías en el capítulo número 18. El comentario es de las lecturas del versículo del 1 al 6. Es precisamente el pasaje del alfarero, por si usted lo conoce, y si no, pues lo invitamos a que lo lea, que lo estudie, que lo medite. Y vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, ya casi al final, con las últimas parábolas con las que el Señor estuvo instruyendo a sus discípulos. Como todos los días, le agradecemos al Señor por la vida, le agradecemos por un día más de vida, le agradecemos al Señor por su bondad y su misericordia, por su palabra. Le agradecemos al Señor por la iglesia santa, bendita, que nos acompaña siempre. Y como todos los días le queremos pedir al Señor por los que están pasando por enfermedades graves, por esta misma pandemia, por los médicos, por las enfermeras, por todo el personal que está cuidando de esa gente, y también por los que están desheredados, los que están las gentes de las calles, los que no tienen esperanza y a lo mejor no tienen la enfermedad, pero tienen el miedo, el temor de qué les va a pasar si les sucede algo, para que sientan el cobijo, el amparo del Señor, y para que ponga al Señor gentes buenas que los acojan, que les den bocado, que les den algo con que cubrirse, que les den resguardo, aunque sea temporalmente. Les recordamos que somos de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, en la ciudad de Winchester, aquí en el sur de California, y pertenecemos a la pequeña comunidad Sal de la Tierra. Pidamos al Señor también su bendición y su Espíritu Santo para entender la palabra, para que nuestro corazón se abra precisamente a lo que Él nos quiere enseñar en este día. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, gracias Dios bendito por la vida, gracias Señor por tu palabra, gracias por la iglesia, gracias por la vida del Papa Francisco. Te queremos pedir este día, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para poder penetrar en esta riqueza que es tu palabra y poder entender lo que tú tienes para nosotros, para que nosotros lo pongamos en práctica y lo hagamos vida hoy, aquí en este momento, con nosotros y en nuestra vida y en nuestra familia. Todo esto te lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando el poder, la fuerza, la luz de tu Espíritu Santo, y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues bien, mi querido hermano, el capítulo 18 del libro de Jeremías nos habla de que el Señor le habla a Jeremías. Es decir, él oye la voz, dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo, dice Jeremías, baja al taller del alfarero y ahí te comunicaré mi palabra. Entonces dice que Jeremías va a donde estaba el alfarero, dice, trabajando el barro. A veces le salía mal una vasija, entonces hacía otra vasija, como mejor le parecía. Entonces el Señor le dirigió la palabra de nuevo a Jeremías y le dices: yo no podré hacer de los israelitas, tratarlos como a ese alfarero. Como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos, israelitas. Primero me refiero a un pueblo y a un rey, y hablo de arrancar y de arrasar. Si ese pueblo al que me refiero se convierte, entonces, dice el Señor, yo me arrepentiré del mal que pensaba hacerles. Y esta es palabra de Dios. Mire qué precioso, porque dice Jeremías que él veía al alfarero trabajar el barro con sus manos. Y mire que es interesante, porque dice que si la vasija le salía mal, el alfarero pues se le desbarataba, se le deshacía, a lo mejor se va por lado, yo no sé, la volvía a juntar y la volvía a hacer como mejor a él le parecía. Interesantísima la figura que les muestra Dios Padre a Jeremías, porque fíjese que no agarra el barro, el alfarero,
Y ya que se le desbarata la vasija, lo agarra y lo tira y cambia otro. No, con sus mismas manos, esa vasija que se torció la moldea con amor, la moldea con cariño, la moldea a como mejor Él le parece. Y mire qué bien que nosotros pudiéramos entender que Dios dice, y el mismo Dios les dice a Jeremías, mira, así como el barro está en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos. No estamos nosotros bajo la voluntad de Dios. No, Él puede hacernos y moldearnos como Él y su santa voluntad quiere. Por eso es que a veces nosotros planificamos una cosa y resulta que nos sale de otra manera. En lugar de renegar, en lugar y mire, muchas veces cuando pensábamos esto y nos sale esto es mejor. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros no nos ponemos como ese barro en el alfarero? Y le decimos, Señor, no sé servirte, o me cuesta trabajar, o me cuesta mi carácter, moldéame tú. Hazme tú como el alfarero le parece mejor, que es la vasija que Él debe de hacer. Que así sea para todos nosotros en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y que podamos entender esto, porque esto viene concatenado a lo que nos comparte el Señor en el Evangelio, en el capítulo 13 de San Mateo. Dice en el versículo 47, dice: el reino de los cielos se parece a una red echada al mar, que atrapa toda clase de peces. Lo sacan, lo arrastran para afuera, lo sacan a la orilla, y sentándose se reúnen los pescadores. Y dice, los buenos los echan en unos canastos, en unas cestas, y los malos los tiran. Y dice, así será al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos. Significa, mi querido hermano, que como todos sabemos perfectamente, en el mundo, que en el mar hay peces buenos, hay peces malos, iguales en el mundo nuestro, iguales en nuestro vecindario, iguales en nuestra propia comunidad, en nuestra propia iglesia. Pero el Señor va a enviar a sus ángeles, dice, y a los malos los echarán en un horno encendido, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mire, está hablando claramente del infierno, el infierno que los pobres hermanos testigos de Jehová niegan y dicen que no existe, que es mentira, que es una mala interpretación que nosotros los católicos tenemos de la escritura, pero es ese Señor hablando, no es invento de un papa, no es invento de un sacerdote o de alguien que la tradujo. Está reflejando el lenguaje que el Señor dio, la enseñanza que el mismo Señor Jesús dejó. Y dice, ¿lo han entendido esto? Le pregunta a sus apóstoles, y le dicen, sí, le dijeron ellos que sí, ¿verdad? Entonces le dijo, pues bien, un letrado que se hace o que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mire que, en primer lugar, habla de un letrado, es decir, habla de una persona muy docta, muy conocedora de las cosas, pero aún así él se sienta y dice, y saca cosas nuevas y cosas viejas. Está hablando el Señor, ahí les está hablando de lo que iba a suceder, de lo que empezaba a pasar ya, que judíos iban a empezar a transformarse en cristianos, que iban a empezar a sacar de lo viejo para meter lo nuevo. Nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar el día de hoy, tendremos cosas viejas que sacar de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestras costumbres, y meter cosas nuevas del Evangelio, cosas de la caridad, cosas del amor, cosas apegadas a lo que la iglesia enseña, a lo que la iglesia ha instituido para nosotros católicos, para ustedes y para mí. Mire, mi querido hermano, revisémonos, porque somos los dueños de esa casa que dice el Señor, de nuestra propia casa. Somos templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. Revisémonos y empecemos a meter cosas nuevas del Señor, para que nuestro caminar sea ejemplar, para que demos testimonio de que el Señor vive y de que el Señor es el Mesías. Que así sea para todos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y el acompañamiento y la maternal de María Santísima en nuestras vidas. Va a ser posible para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.